somos conscientes de que hay un desarrollo en las exposiciones muy técnico también. Y digo, no teman en preguntar, estamos súper abiertos, no todos somos programadores, así que uno también va aprendiendo junto a, ¿no? Nos sirve justamente todo enriquece, ¿no? Exacto, esta posibilidad de ver qué se está entendiendo, qué haría falta también, porque comunicar es parte, por eso estamos haciendo estas jornadas también, ¿no? No nos interesa solo encerrarnos y lograr eso y salir con una maravilla para mostrar, sino, bueno, desde el punto que entró una escuela, el Wimumo, ya hay un interés claro de que también en la formación es interesante estos niveles de complejidad. Y digo, esto que expresaba Tania, ¿no? Este es el Wimumo, es una caja que está, esto tiene una Raspberry en principio, ya no, el otro conector que explicaba a los chicos, acá están los sensores, digamos, y dentro de estos que, digamos, van los electrodos luego pegados, igual esto va al cuerpo, hay un nivel de programación exquisito, ¿no? Entonces, esto se ocupan los ingenieros del Lazy Giddy. La versión que tiene Tania, no sé si tenés alguno ahí, vos mostraste igual las fotos, este es de cuatro electrodos, y el que tiene Tania ya es de 2 y con otro tipo de programación dentro de la caja. Este fue uno de los primeros, el primero cuando, digamos, conecté a Federico, que fue parte de su tesis de doctorado, era una cajota gigante con un solo sensor, o sea, se pensó en principio, el primer desarrollo fue para pensarlo en performance artística, por lo cual toda la complejidad del cuerpo, en movimiento o en movimientos controlados desde ya o micromovimientos, es lo primero que se puso en juego para el MIDI, porque también tiene una línea de rehabilitación, lógicamente el MIDI investiga en ese sentido con estos aparatos. Entonces, a partir de ahí, también esta relación con el cuerpo y el micromovimiento o digamos, los movimientos voluntarios e involuntarios que inclusive mencionaba Fernando, hicieron esa conexión cuasi natural con la idea de la diversidad de los cuerpos. Y ahí toda la línea que aparece con el trabajo con osteópatas y el tema del sistema facial, que si bien, digamos, no se puede detectar porque la fascia, que es esa membrana que cubre, digamos, que cubre todos los órganos y los músculos, no tiene electricidad, y el Wimumo lo que sensa es electricidad, lo que estamos haciendo a través de lo que la fascia produce en el músculo, sensar esos cambios del músculo. Y esa es toda la complejidad de la que hablaba Lisandro, ¿no? Y bueno, realmente se hacen las sesiones con osteópatas, estando conectado el cuerpo a los sensores, y todo lo que va, digamos, haciendo de cambios se notan en la gráfica, en el sensado, y por ahora estamos en ese nivel. Y esto por ahí último que Fernando está comentando está en pleno desarrollo. ¿Sí? El concurso en realidad y la obra también es de Francisco Carranza, los objetos. Que también está permitiendo, creo que es un poco lo que pasa igual en general con los proyectos de Wimumo, que te obliga a construir una intuición de los datos, una intuición de qué es lo que el Wimumo está viendo. De pronto te obliga a pensar el cuerpo y la interacción del cuerpo de otra manera distinta. Nosotros vemos un cuerpo y vemos una complejidad absoluta, vemos muchísimas cosas cuando vemos a una persona, cuando vemos a una performer, cuando vemos... y hay una dimensión cultural, y hay una dimensión del movimiento, y de pronto este aparato solo ve números y muy discretos y muy... filtrados. Claro, es de pronto solamente el movimiento de este músculo en este punto, y entonces construir una intuición acerca de cómo a través de ese pequeño numerito que encima fluctúa un montón y genera un montón de ruido, volvemos a construir una complejidad o logramos ponerle encima de ese numerito la complejidad que es el cuerpo entero, digamos, la complejidad que es el cuerpo. Entonces, trasladar en ese numerito muchísimo más que solamente lo que el Wimumo ve.
Y creo que ahí hay un trabajo muy interesante, que nada, a futuro, de decir, bueno, cómo podemos construir una intuición. Creo que también es interesante el trabajo de Tania en las primarias, de chicos que ya se empiezan a encontrar con esto y a construir ellos una intuición sobre la tecnología y decir, bueno, se puede resolver de otra manera, se puede resolver como que podemos poner a caballo de la tecnología un montón de cosas que no necesariamente son de ese universo, y de pronto es una herramienta más con la... Fernando, que por ejemplo, el tema de la búsqueda del número perfecto para que haya una actuación, digamos, como como los chicos la esperan y nosotros también, o sea, cómo poder lograr que quede bien calibrado, ¿no? Entonces, entender en ese sistema de mediciones que fue con los chicos, cómo acotar qué entrada de datos o qué umbral, en qué umbral mínimo y máximo definir para poder llegar al movimiento que buscamos en el servo, y asimismo también la limitación en el movimiento del servo. O sea, de empezar a ir viendo, uy, este se sale del límite del papel, entonces, ¿cuál es el ángulo, digamos, el mínimo y máximo en el que se debe mover el ángulo para que efectivamente no se salga de ese espacio? Así que esas fueron digamos, las exploraciones que hicieron los chicos. Se dieron cuenta de que, por ejemplo, el ángulo para que dibuje tenía que ser súper chico, casi eran como 4 grados nada más. Empezamos con 90 y terminamos con 4 grados, y en 4 grados ya no se iba digamos, de los límites del papel. Entonces, ese tipo de cuestiones de en dónde corrijo para que salga bien, tengo que corregir en la cantidad de movimiento que hago, o en realidad tengo que corregir en el movimiento que tiene que hacer el actuador, ¿no? Ese tipo de desafíos son los que se presentaron en el momento de trabajar con esto. Y fue muy interesante porque también hay todo como un autoconocimiento, bueno, si la señal es indagar, bueno, si el problema somos nosotros, entonces miremos si son todos los cuerpos los que funcionan de la misma manera, y así, ¿no? Este tipo de cuestiones fue como interesante en esto que hicimos. Y en el medio de esto que decía Tania está la programación, digo, y esas decisiones también son trabajos que llevan mucho tiempo. Como les decía, nosotros arrancamos con el GIBIT 2018, estamos al 23 y vamos a seguir, o sea, y cada cosa en la que nos metemos es un año entero a veces, ¿no? Entonces, eso también, digo, en esta por ahí situación defectista que tiene muchas de las cuestiones del trabajo artístico con la tecnología, acá es evidente de que no, también por eso abrimos como varias líneas de investigación, porque aparecen necesidades distintas, y en algún lugar a mí me interesaba, bueno, ver cómo podemos conectar lo que cada línea está llegando a un nivel de conocimiento para alimentar la otra, ¿no? Porque todo el nivel de programación que ha hecho Lisandro, que por ahí no lo hemos mostrado, cómo aparecen los 4 electrodos, en las 4 líneas se ven las gráficas, pero también estos otros niveles de filtro que fue aplicando Lisandro y Tania, que están en investigación, y María Paula Lonegro, hace digamos, a también ser consciente que hay muchos niveles de filtro para poder llegar a lograr alguna cuestión que nos derive hacia otra. Y pensar que esto que decía Fernando, el nivel de complejidad del cuerpo es increíble, y cada vez que nos metemos y nos queremos meter ahí adentro, tenemos que ser conscientes que es solo una capa, ¿no? Una capa posible. Y aún así es la alegría que nos sorprende, ¿no? A veces de llegar a determinadas cuestiones. Pero somos conscientes que son filtros, y filtros y filtros. Sí, el trabajo de Lisandro me parece re interesante por el hecho de que permite programar una intuición que por ahí vea lo que a nosotros se nos escapa. Entonces, en esa capa intermedia que se puede construir con IA, capaz que después se democratiza muchísimo más el acceso a
a lo que es el WIMU y a las posibilidades del WIMU, porque es posible que eventualmente de acá a unos cuantos años, no sé cuánto le querés meter, Lisandro. No sé. Por lo menos hasta que se reciba. Claro, pero puede ser que lleguemos a tener una inteligencia que nos describa el movimiento que está sucediendo en alguna forma mucho más humana y más pragmática. Es re complejo porque de alguna forma es como hacer la ingeniería inversa al músculo. Claro. Porque probando con osteópatas y con Ale, nos dimos cuenta que hasta una desviación de la columna te cambia un montón los valores de cada sensor. Así que también tenemos esa complejidad de que cada cuerpo cada cuerpo. es complejidad y tan interesante, tanta potencia. Claro, digamos, hay cuerpos donde, no sé, el cuerpo de Demian, por ejemplo, toma el corazón en casi todos los sensores, era increíble eso. Un bailarín en silla de ruedas, Demian Frontera, seguramente por ahí lo conocen. Y sí, esto que dice Tania, él estando sentado en su silla, tenemos el tema de que el corazón rebota en toda la caja torácica de una manera que en el mío no. Y ahí hubo que cambiar todos los valores, por ejemplo. Súper interesante. Pero nos damos cuenta después, decíamos, mirá, wow, esa gráfica, no sé qué, y resultaba de esto otro, ¿no? ¿Por qué el corazón interfiere? O sea, en lo que llamamos artefactos, que son aquellas interferencias que ocurren con el WIMUMO, cuando uno apoya el electrodo en la piel, ¿sí? Hay corrimiento por la transpiración, por un montón de cuestiones, eso produce ruidos en la señal y que aparecen dentro de la misma señal, digamos, porque también diferenciar eso es otro de las problemáticas que tenemos, y nosotros por ahí pensamos que pasó algo y en realidad se corrió el electrodo. Y no estamos trabajando, que eso es lo que conversamos mucho, tenemos nuestros, digamos, personas con las cuales, por ejemplo, un ingeniero electrónico de la UAM de México, que fue uno de los propulsores que nos dio manija para hacer esto hace ya un par de años, y él nos decía cuestiones de esto, pero él tiene un laboratorio donde hacen las mediciones. Nosotros vienen acá a casa, tratamos de acomodar todo, vamos a la casa de Tania, acomodamos todo, pero digamos, no tenemos ese lugar donde vengan y hagamos las pruebas necesarias. Para la inteligencia artificial nos encontramos con que tenemos que hacer no sé qué cantidad de pruebas, por lo cual estamos viendo cuál es la estrategia que nos vamos a dar para cargar eso, porque nosotros no podemos cargarlos con nuestras, digamos, nuestras sesiones, porque no podemos hacer tantas sesiones humanamente, digo, con los osteópatas y toda la parafernalia que tenemos que armar para poder hacer esta toma, ¿no? Entonces ahí estamos ahora en una encrucijada viendo cómo vamos a solucionar eso. Y una pregunta más como de empresario, ¿están patentando esto? ¿Existen estos equipos en otros lugares fuera de la Universidad de La Plata? En México, por ejemplo, ¿cuánto sería el costo? ¿Qué planes tienen ustedes de tener este equipo montado en universidades de otros países? En fin, ¿cómo ven eso? Esto yo lo hemos hablado con Federico en particular. Esto que decía Tania, ellos pueden pasar el esquemático para que puedan reproducir el equipo. El tema es esta cuestión acá adentro de cómo se programa esto. Bueno, justamente que con Roberto, que está aquí presente, le habíamos preguntado a Federico sobre la posibilidad de replicar el WIMUMO. Federico nos dio varias razones por las cuales no podrían en principio. Primera, que necesita un equipo de laboratorio especializado para la comprobación del funcionamiento. Eléctrico, claro. Bien, claro, y también tienen que garantizar la seguridad corporal con el dispositivo. O sea, todavía es una caja cerrada porque tiene que proteger al cuerpo de alguna posible mal funcionamiento o descarga que pueda generar. Entonces, el tema de seguridad es un tema que quedó planteado como
el problema de poderlo replicar en otros lugares, o sea, tendría que garantizarse Claro. todo este tema y, bueno, tener los equipos adecuados para poder calibrarlo bien. Cosa que si vos sabés que vas a tener eso, te pones en contacto y ahí ya corre por otros lugares, ¿no? Esto que está Sí. diciendo Tania es algo mucho más ahí directo entre la escuela y entonces en esos niveles no había esa posibilidad, pero si vos estás hablando de hacer algo entre la Universidad de México y acá, bueno, ya ahí habría que... Es otra cosa, sí. Claro, es otra cosa. Bien, buenísimo. Bueno, no sé, alguien más, Marina, ahí Alberto, que estamos ahí con ganas de hacer la tesis con Wimumo, ¿hay algo que te...? Sí, estaba prestando atención más que nada a la cuestión esta de la limitación de... me dio la sensación que trabajaba mucho con la cuestión esta del filtrado, Sí. de la instancia de lo ruidoso que puede, para poder identificar qué señal se le va a adjudicar al actuador. Y bueno, y cuál es lo que está recuperando de los movimientos que están haciendo. A mí me interesaba si han trabajado con instancias así de contacto con el metal, de instancias de modificar la señal muscular a partir de contacto con el metal. Si ha habido alguna experiencia en ese sentido. Claro, pues vos explicá que vas a trabajar con instrumentos, no sé bien cómo. Claro, mi idea es ver la posibilidad de trabajar con unas esculturas de metal. Yo he hecho experimentos con Arduino, ¿no? Que toma el voltaje a partir de la conducción eléctrica. Y a partir de ahí, bueno, vincularlo a instancias MIDI o actuadores, tipo motorcitos, tipo o electricidad o luces. Pero si había alguna instancia de cruce entre lo que es lo muscular y el contacto con metal, en ese sentido. Sí hay cosas que influyen, por ejemplo, los biopotenciales de la Tierra, si estás descalzo, la señal cambia. Entonces yo creo que podría ser que se influya de alguna manera por la conductividad. Puede ser. Algo que quedó abierto en su momento fue la posibilidad de hacer algún tipo de Wimumo en donde el usuario sea el que apoya la mano sobre el sensor. Entonces, que sea el cuerpo de cada una de las personas que van a ver la obra, que puedan apoyar la mano o alguna cuestión así. Y que tenía otros problemas, que es que cuando el sensor no está conectado a nada, tira muchísimo ruido y ahí había que como hacer bien el filtrado para que solo se active cuando haya alguien presionando la mano, que tenga un tiempo de calibración a ese músculo individual de esa persona hasta que empiece. Tenía como una serie de complejidad que al final nada, quedó como un proyecto para otro momento o en algún otro lado, pero sí entiendo que con las obras de Frank Carranza y eso, en algún momento había estado la posibilidad de que cada uno pudiera controlar las obras. Hiciste acordar. Ah, mira qué interesante. O sea, estaba Claro. intentando de en vez de adjudicar el sensor a una sola persona, que el sensor sea para uso. El estímulo de varias personas y en función de eso Claro. ir acomodándolo. Imagínate claro, una porque fila de personas atrás de si quieres estabilidad de señal, también hay que dejar que el cuerpo lo tenga un rato, por lo menos un minuto para que se estabilice la señal también. Lo que a mí me habían explicado en su momento era que había como 3 momentos. Cuando no está conectado a nada, vas a tener una señal aleatoria que va a tirar ruido para todos lados porque va a estar leyendo el aire y algo va a leer. Entonces, si esto lo tenés directamente conectado a un actuador, tenés un martillo que está rompiendo todo. Claro, Entonces, claro. tenés que entender, la computadora tiene que poder entender que esto está sucediendo. Después tenés un momento de calibración en donde la persona ya está presionando el músculo y eso todavía igual está tirando como picos altos cada tanto y cuando pasó un determinado tiempo, ahí sí tenés la señal correcta de lo que está leyendo el mismo. Entonces,
de alguna forma, para plantear una interfaz de ese tipo, tendrías que poder detectar esos 3 momentos de alguna manera. Una opción Claro, y esto debe es ser, un botón que se presiona cuando la persona acciona, entonces es el claro, botón el que te dice hay alguien usándolo. Antes la información no lo usabas. Y a partir de ahí usas un temporizador, como hay opciones para resolverlo, pero quedó como para otro momento. claro, también establecer umbrales tipo limitadores, o sea, que acoten dentro de cuando la señal es mínima, ¿no? Totalmente, totalmente. Buenísimo, bueno, me reinteresa verlo por ese lado. Gracias. Y después hay una cosa, a mí me pareció súper interesante, como las puertas que se abren de, bueno, está bien, tenemos un número, que ese número viene del cuerpo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué podemos construir? Y por ejemplo, yo estoy traumado con cuando, porque sí conectamos el corazón a un motor y el motor respondía a ese movimiento. Está bien, es algo relativamente sencillo, es el electrocardiograma, es lo que hacían los chicos en primaria, pero de pronto eso puede ser la luz de toda una instalación. La iluminación de toda una sala puede estar acotada al corazón de alguien, solo prenderse con cada latido. Puede ser una réplica de un corazón, puedes tener una escultura que sea el corazón y que bombee sincrónicamente con el corazón de alguien, puede ser la iluminación de un objeto. De pronto ver todo lo que puede pasar detrás de ese número y de vuelta, el cuerpo tiene una complejidad cultural súper potente que el Wimumo en algún punto la pierde, el Wimumo se queda solo con el dato y de pronto, bueno, ¿cómo reconstruimos esa complejidad o cómo la expandemos para otras cuestiones? Ahí se abre un universo de posibilidades que puede ser que solo senses movimientos involuntarios y con eso hacer igual algo muy espectacular o algo muy, muy fuerte de sentir, digamos, algo que tenga otra faceta. Claro, claro, porque está también el recuperar información estadística o instancias que no sean tan lineales, ¿no? Mi pensamiento en particular es totalmente de integración, como Lucy al final de la película de Lucy, ¿no? Que queda ahí como conectada, no sé si se acuerdan, es algo así, a mí me pasa algo así, yo necesito experimentar, ver los límites que puedo hacer con ese, me encantan los límites de lo que me propone algo, entonces no me pasa por ese lado, ¿no? Cuando viene a algo así, me interesa eso, conocer cómo es el funcionamiento de eso para ver ahí cómo integrarse, ¿no? Para mí lo maravilloso del Wimumo es que tenés un número. Yo soy programador, o sea, me laburé mucho programando y todas mis obras han sido generativas o con algún nivel de generatividad y eso. Y es hermoso porque del músculo caes a un número. Y eso es estúpido pensarlo, como ¿por qué querrías un número? Bueno, a mí me sirve tener un número. Porque ese número, sobre ese número sí puedo filtrarlo, sí puedo detectar umbrales, sí puedo detectar picos, sí puedo... Y me queda solamente el trabajo creativo de decir, bueno, ya está, el número lo tengo, llega, no sé de dónde viene capaz, pero el número lo tengo, ¿qué quiero que eso haga? ¿Para qué lo quiero utilizar? ¿Cuál es la Entonces, metáfora en ese sentido? claro, ya tengo el número, ya tengo la información. Ahora, ¿qué posibilidades expresivas aparecen a partir de ese número? Podemos hacer de vuelta toda la iluminación de una sala, podemos hacer algo capaz que incluso con realidad virtual, en donde ese número por ahí es directamente una pantalla. Ya el número lo tenemos y de pronto se abre un universo de posibilidades de utilizar esa información para muchísimas otras cosas. Después hay muchas cuestiones que por ahí a mí me hacen más ruido, digo, yo no necesito saber si estoy sensando específicamente tal músculo, porque mi intención por ahí va porque esa expresividad del cuerpo llegue hacia otra materialidad y poder trasladar a caballo de ese numerito la expresividad del cuerpo a otro objeto distinto. Y en eso me parece que está la potencialidad del creo que el desafío del Wimumo hoy es, o por lo menos es las interfaces con las que yo me encuentro, es cómo garantizar la retroalimentación entre el performer y la máquina, digo, entre de dónde sale el músculo y dónde termina para que la persona que lo está utilizando entienda que ese movimiento responde a determinada acción y poder tener más sensibilidad. Y después hay toda una serie de preguntas en torno a, bueno, cuánto control queremos tener de eso, o sea, sosteniendo la retroalimentación y pudiendo yo entender
que mi movimiento empieza acá y termina allá, y que eso sea continuo y sea en tiempo real, bueno, ¿cuánto control queremos tener de ese movimiento? ¿Cuánto control queremos sostener de eso? ¿Queremos que sea literal? ¿Queremos que el performance sea tirano? ¿O queremos que todo este ruido se involucre como parte estética de la pieza y del movimiento? Son decisiones que creo que son únicas de cada una de las obras. En todo caso, lo que está faltando hoy es, bueno, una interfaz única del Wimumo que nos permita justamente garantizar un umbral. claro, exactamente, poder decir, bueno, yo quiero que haya ruido y yo no. Entonces esas dos personas trabajar de la misma manera, con la misma tecnología y sosteniendo, manejando. Bueno, lo que tiene Wakinator de bueno es que es como para sacar un algoritmo al paso. Entonces, cuando lo entrenamos y después lo corremos, podemos ver como en tiempo real cómo va respondiendo a los distintos valores que le pasamos. Entonces, para probar, para esta pregunta que dice, le podemos pasar hasta los valores simulados. Así que sí, podemos generar esa matriz de error con no sé, por ejemplo, con un programa de processing que le tire valores y ver a qué movimiento lo asocia y bueno, en base a eso poder ver la precisión del programa. Pero sí precisamos un montón de datos etiquetados para pasárselos y que logre esa precisión un poco. Bien, buenísimo. Pero recomiendo Wakinator, muy buen programa. Todo el tiempo estaba mandando informes. Si bien yo soy licenciada en crítica de arte, con un posgrado en producción de textos críticos escritos y difusión mediática, estoy en Danzatec y bueno, estoy como un poco en esa, si bien esto no tiene tanto que ver, pero sí, y me resultó eso, o sea, una clase enriquecedora en la cual no dejé de apuntar y bueno, disfruté mi sábado con mate mediante, escuchándolos a ustedes. No tengo nada en específico que preguntar, pues bueno, o sea, todo fue aprendizaje. Listo, muchísimas gracias. Gracias a los cuatro. Gracias. De verdad, un placer. Gracias. Bueno, nos vemos entonces. Muchísimas gracias.